Un embajador es la pieza clave para unir dos mundos que parecen totalmente distintos. Al final de la carta de los Filipenses, Pablo, en un simple saludo, nos muestra que el Evangelio entró al territorio más difícil, al territorio de Roma. Y nosotros muchas veces pecamos por leer rápido y no nos damos cuenta que en los pequeños detalles está la mayor bendición. Y eso es lo que yo quiero compartir en el siguiente devocional contigo. Bueno, hermanos, hoy nos toca compartir los últimos 3 versículos de esta carta a los filipenses y a la verdad no parecen decir mucho, pero en el verso 22 hay algo que me llamó mucho la atención. Y quiero que nos imaginemos a un Pablo como un embajador que extiende realmente puentes de una cultura a la otra, de una nación a la otra, acercando dos mundos que parecen ser distintos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ahora se van a dar cuenta mientras avancemos. Vamos a leer estos 3 versículos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y es un devocional que la verdad me costó mucho desarrollar, porque yo decía, qué puedo yo compartir de estos 3 versículos? Y estuve realmente 2 o 3 días pensando, rumiando el texto, investigando, leyéndolo varias veces, como nos ha enseñado nuestro pastor, hasta que me di cuenta algo muy especial, muy particular. Todos sabemos que Pablo era una persona con una ética, con una moral, con un roce social. Eh, Él no era una persona, por supuesto, no era una persona manipuladora, pero sabía utilizar muy bien las palabras. Pablo tenía algo muy especial, muy particular, que él tenía la capacidad de acercar personas que parecían de un mundo totalmente distinto. Y él en todos sus saludos siempre lo hace de una manera muy cordial, con mucho amor. Y aquí él dice algo que me llamó la atención. Dice, los de la casa de César los saludan muy especialmente. Y yo me imaginaba a Pablo en la cárcel. Todos sabemos que él estuvo en la cárcel en Roma por 2 años, alquilando esa pensión con un guardia que iba cambiando por turnos. Y venía un guardia, se iba el otro. Y todos sabemos cómo es Pablo. Él aprovechaba el tiempo al máximo. Y a mí me causa mucha gracia porque en mi trabajo mis compañeros dicen que yo hablo mucho, que converso, que siempre tengo algo para conversar, que de algún tema siempre tengo para hablar. Y ustedes imagínense a Pablo encarcelado 2 años, en donde dice allí Hechos 28, capítulo 28, versículos 30 y 31, en donde él podía predicar libre y sin impedimento ninguno. Y ustedes imagínense a un Pablo que predicaba sin ningún tipo de impedimento. Hermanos, cuando a uno le apasiona algo, es difícil de callarse. Yo soy una persona que realmente soy apasionado con un montón de cosas. Mientras que tenga algo de que hablar, siempre voy a estar hablando.
afilando ideas con otras personas. Y ustedes imagínense a Pablo con esta capacidad que él tenía de hablar, que él pudiese predicar sin impedimento ninguno. A Pablo muchas veces lo quisieron silenciar, golpeándolo, apedreándolo, tratándolo muy mal, y eh, él no podía callar lo que el Señor hizo en su vida. En ningún momento él pudo detenerse de hablar de su Señor. Y esto lo hizo Pablo continuamente en todo su ministerio, pero aprovechó al máximo el tiempo en aquel lugar y le predicaba a todo aquel que venía. ¿Y qué quiero decir con esto? Imagínense que viene el guardia la primera vez y lo encadenan a Pablo. Y está allí el guardia solo con Pablo encadenado en aquella cárcel. Y Pablo calculo que el primer día lo habrá observado. El primer día lo observa, estudia el guardia, y así lo hizo con cada uno de los que venían a intercambiar el turno con el que estaba. Y él observa a la persona, la estudia, de a poquito le empieza a preguntar lo que le gusta, y allí empieza a entablar una conversación con los guardias, hasta que finalmente Pablo logra meterse a esas personas en el bolsillo, no buscando un beneficio propio, sino buscando presentarles a Cristo. Y él va hablando con esos guardias, y no solamente viene el guardia, viene alguno de la casa de César, que es justamente, no es la casa física del César, que en aquel entonces era Nerón, sino funcionarios, venía la limpiadora, venía el que cambiaba eh, el agua, venía, yo qué sé, el que prendía, el pregonero que prendía las luces de noche, el que daba las noticias. Y Pablo aprovechaba a cada una de las personas que él veía para hablarle de Cristo. Y no solamente eso, sino que esas personas que estaban vinculadas por obligación con Pablo escuchaban todas las cosas que él le decía a la visita que iban llegando. Imagínense a Tito, a Timoteo, a Trófimo, a todos aquellos compañeros que tenía Pablo de milicia que llegaban, y el guardia está cumpliendo una función, pero no es sordo. Él ve, él escucha y ve que Pablo es la misma persona cuando están con sus discípulos, cuando está con aquellos compañeros de milicia, que cuando no están. Y es la misma persona con un desconocido como un guardia o con sus compañeros de milicia. Es la misma persona. Él no tiene doblez en su diario vivir. Es una persona que no esconde nada. Entonces ustedes imagínense un día, capaz que el guardia dice, no, este tipo está loco. 2 días, 3 días, hasta que va viendo todas las cosas que hace Pablo y él empieza a cambiar. Y pueden ir aceptando al Señor. Y calculo que varios de los que frecuentaban la cárcel de Pablo aceptaron al Señor, porque si no, Pablo no va a decir, muchachos, miren que los de la casa de César, los funcionarios de este imperio aquí en Roma, les mandan saludos. Así que por esas palabras que dice Pablo podemos dar por sentado, hermanos,
que más de uno de aquellos funcionarios, yo investigando, ustedes saben que yo me apoyo mucho por el comentario bíblico de A.T. Robertson, y, y justamente este hombre marcaba de que no era la casa literal del César, sino que eran funcionarios, guardias, funcionarios de alto mando, generales, todo aquel que podía estar vinculado directamente con Pablo. Él nunca perdió la oportunidad de hablarle de Cristo y de entregarle el Evangelio. Y eso es algo, hermanos, muy importante, porque nosotros, como siempre decimos y remarcamos, que nosotros tenemos que predicar no solamente mostrando la Biblia, sino que tenemos que predicar mostrando nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en el lugar donde nos toque estar, en nuestro barrio, con nuestros vecinos. Siempre tenemos que ir mostrando a Cristo en nuestra vida. Y Pablo lo hacía. Pablo le predica a todo aquel que puede él alcanzar. E imagínense ustedes, Pablo predicando 2 años sin impedimento en aquella cárcel. Entonces, ustedes habrán escuchado que en el principio de este devocional dijimos que Pablo era como ese embajador que tendía puentes. ¿Y por qué? Miren lo que hace. Mientras yo estaba estudiando estos 3 versículos, me acordé del devocional que compartí de 2 Corintios 8 y 9, el capítulo 8 y 9, que me tocó compartir. Y él hace algo muy especial con los corintios, porque le dice: muchachos, miren que yo les hablé muy bien de ustedes a los macedonios. Los dejé por allá arriba. Y ellos, escuchando todo lo que yo hablé de ustedes, me entregaron esta ofrenda voluntaria y de corazón para ayudar a los muchachos que están en Jerusalén. Y aquí Pablo utiliza ese mismo tacto que él tiene con las personas. Y miren lo que dice en el 21. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Les pone el peso a los filipenses de decir: extiéndanle mis saludos a todos los hermanos que están allá. Pero dice: los hermanos que están aquí los saludan, todos los santos los saludan, toda la gente que me viene a visitar, toda la gente que yo tengo contacto, los saludan, pero especialmente los de la casa de César. Él, ustedes capaz que no lo notaron o no se dieron cuenta, pero Pablo hace algo muy lindo, porque él junta dos mundos que pueden ser totalmente opuestos. Porque de un lado teníamos al imperio, el que oprimía a las naciones, y del otro lado teníamos a los oprimidos, que eran aquellos filipenses, aquellos ciudadanos que eran justamente una colonia romana. Y Pablo les dice: miren que estas personas que aceptaron a Cristo, aunque sean romanos, son sus hermanos. Y ellos, justamente ellos los consideran de la misma manera sus hermanos. Y él sabe que el Evangelio tiene que seguir corriendo, que no se puede quedar solamente en Filipos, en Macedonia, en Galacia, no se puede quedar solamente ahí, tiene que avanzar. Y cuando él no esté en la tierra, quiere dejar las conexiones avanzadas. Un embajador en otro país trabaja para conectar a su país con el país extranjero. Y Pablo, digamos que fue uno de los mejores embajadores que tuvo Cristo aquí en la tierra.
Él mismo dice, el Señor me ha puesto para ir a los gentiles. El Señor me ha puesto para que yo lleve el Evangelio a los gentiles. Y él lo hacía de una manera muy, pero muy eficaz, eficiente. Y Pablo dice, muchachos, miren que estas personas que tengo acá, sean soldados, sean generales, sean abogados, escribanos, tanto el que viene a encender las luces de noche o el que viene a dar las noticias por la calle, y yo tengo contacto, eh, yo les predico y son nuevos hermanos en Cristo. Ellos son hermanos y él va haciendo como esas conexiones neuronales en el Evangelio. Lo hizo, ¿verdad?, con los corintios, justamente con los filipenses, con los macedonios, con la gente de Galacia. Él decía, miren que estos muchachos de Macedonia dieron una ofrenda porque yo les hablé bien de ustedes. No me vayan a dejar pegados, por favor, se los pido. Y Pablo continuamente está haciendo eso. Mientras yo desarrollaba esto, me acordaba de lo que hace con Filemón, que le manda la carta a Onésimo. Dice, mirá que a Onésimo lo encontré en una de mis prisiones y él está totalmente arrepentido de las cosas que hizo y ahora es un hermano en Cristo. Y él acerca continuamente las partes. Él no trabaja con un grupo de hermanos por separado y por otro grupo por separado. Él trata de unir a todos, no importa la nación, no importa el contexto, no importa si es rico, es pobre, es esclavo o no es esclavo. Justamente estos días estuve leyendo a Tito, y Tito fue una persona con una misión muy especial porque lo mandó a los cretenses, que eran unos mentirosos, embusteros y bailarines. Su palabra valía menos que una moneda de 50 centavos. Y Pablo le dice a Tito, dice, mirá que te encargo que levantes buenas personas allá para que el Evangelio siga corriendo, para que redima a ese lugar, que vayan cambiando las personas paulatinamente. Siempre Pablo está buscando la unidad en Cristo, que no seamos hermanos aislados. Y lamentablemente hoy en la sociedad que estamos viviendo, eso cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vemos a hermanos que son de iglesias pentecostales y decimos, no, esos hermanos le tiran piedra a los aviones, son medio así, medio asá. Vemos a hermanos, por ejemplo, bautistas, decimos, no, los hermanos bautistas son más fríos que un témpano de hielo, y siempre estamos encasillando a Cristo por costumbres de hombres. No, los pentecostales, si no gritan y se dan 3 vueltas carnero, no son verdaderos pentecostales, o los bautistas todo lo contrario. Y Pablo tiene muy en claro lo que es la unidad. Y él quiere que todos estén unidos en Cristo. Y él les pone el peso, muchachos, salúdenme a los que están allí, pero quédense tranquilos porque aquí hay hermanos que los saludan. Y nosotros sabemos que Pablo no era una persona que hablaba solamente de la boca hacia afuera. Cuando él escribía algo, lo escribía con verdad, con veracidad. Y eso es lo que rescaté, hermanos, de estos 3 versículos. Cómo Pablo extiende continuamente puentes para que el Evangelio continúe. Y eso nos hace a nosotros preguntarnos, ¿qué estamos nosotros tendiendo puentes o los estamos cerrando?
¿Realmente nosotros extendemos puentes para que el Evangelio pueda continuar? ¿O tratamos de encasillar al Señor en un grupo selecto de personas? No, es un Cristo para los romanos y es un Cristo para los filipenses. Pablo no hace esto. Pablo tiene muy bien en claro lo que es la unidad en Cristo. Y nosotros creo que, y hablo en lo personal, muchas veces estamos fallando en esto. Intentamos de no involucrarnos mucho y bueno, el que acepta a Cristo que lo acepte y el que no, que siga su camino. Y Pablo aprovechaba cada oportunidad para, para hablar de su Señor con pasión. Cuando a uno lo apasiona algo, es muy difícil que nos callemos. Mis compañeros de trabajo, como les decía hoy, ellos siempre me dicen que es difícil que yo me quede sin una palabra. Hermanos, que nosotros podamos predicar a Cristo no solamente con las palabras, sino con nuestras acciones. Que ante la necesidad del que nos rodea no miremos hacia un costado, sino que le extendamos la mano y que lo tratemos realmente como un hermano. Espero que haya sido de bendición este devocional.